La participación de Islandia en la Segunda Guerra Mundial fue, por cualquier estándar, extraña. La isla prefería mantenerse neutral, pero al final estaba ubicada en un lugar demasiado estratégico como para que eso fuera práctico. Pero ocupar la isla representaba tanto un riesgo como una oportunidad para los aliados y el eje. Cuando finalmente fueron ocupados fue curiosamente casi una ocupación amistosa que se volvió aún más extraña cuando la neutral Islandia pidió ser ocupada por Estados Unidos, que también era neutral en ese momento. Islandia es una isla en el Atlántico Norte de aproximadamente 103.000 kilómetros cuadrados, o 39.768 millas cuadradas. Hoy en día, su población es de alrededor de 350.000 habitantes, lo que la convierte en el país menos densamente poblado de Europa. Pero en 1940, la población era solo un tercio de eso. Islandia había obtenido su independencia de Dinamarca en 1918 a través del Acta de Unión Danesa-Islandesa. En el acta, los dos estados formaron una unión personal, lo que significaba que Islandia reconocía al rey de Dinamarca, pero Islandia obtuvo el control total de los asuntos estatales. Islandia controlaba sus asuntos internos y declaró neutralidad, pero compartía la defensa y los asuntos exteriores, así como al monarca. La mayoría de la población del país se dedicaba a la agricultura o la pesca, y había una pequeña guardia costera, y no existía un ejército permanente. Sin embargo, su posición era estratégica. Ubicada en el Atlántico Norte, este portaaviones insumergible sería un lugar perfecto para bases aéreas y navales, ya sea para proteger o para interceptar el comercio entre Europa y América del Norte. La isla también era una estación importante para la observación meteorológica en el Atlántico Norte. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña impuso controles de exportación sobre las exportaciones islandesas a Alemania como parte de su bloqueo, lo que deprimió aún más la economía de Islandia, que ya había sido duramente golpeada durante la Gran Depresión. Sin embargo, Gran Bretaña ofreció asistencia a Islandia y buscó convertirla en aliada y beligerante, lo que permitiría a Gran Bretaña no solo operar bases desde Islandia, sino también preparar una defensa contra cualquier intento alemán de tomar la isla. Pero Islandia se negó, eligiendo, al igual que Dinamarca, permanecer neutral, prohibiendo las visitas de buques y aeronaves militares de los beligerantes. Alemania invadió Dinamarca el 9 de abril de 1940 como preludio a su invasión de Noruega. Superados, las fuerzas armadas danesas solo pudieron resistir durante una breve batalla. La campaña terrestre alemana duró solo 6 horas, y el gobierno danés capituló por temor a que la resistencia provocara que los alemanes bombardearan la capital, Copenhague. La justificación alemana fue que su invasión era preventiva, con la intención de evitar una ocupación británica. De hecho, existía un plan aliado para invadir Noruega y el norte de Suecia, con el fin de negar a los alemanes el acceso a los suministros suecos de mineral de hierro. El plan aliado era usar la invasión soviética de Finlandia en la Guerra de Invierno como pretexto, enviando tropas a través de Noruega y Suecia para supuestamente proteger a los finlandeses. El plan, llamado Plan R4, al menos tenía una apariencia de respeto hacia los estados neutrales de Noruega y Dinamarca. Sin embargo, el plan fue interrumpido con la invasión alemana de Noruega, y las tropas destinadas para el R4 fueron enviadas en su lugar para defender Noruega. A pesar de su pretexto de proteger a Noruega de una invasión aliada, la invasión alemana demostró que Hitler no sentía la necesidad de respetar la neutralidad. Como ocurrió en Bélgica y en las Tierras Bajas, la neutralidad proclamada fue poca protección contra los beligerantes. Aún así, a pesar de la conquista de Noruega, Dinamarca continuó afirmando tanto su independencia como su neutralidad. Sin embargo, la señorita Inger Gunstatter, una visitante de Islandia, le dijo a la prensa de Saint Joseph, Missouri: naturalmente, Islandia está nerviosa ahora, porque no tenemos armas y estamos completamente desprevenidos para resistir un ataque. Esto puso a Gran Bretaña en una situación incómoda, ya que ahora estaban considerando invadir Islandia para evitar que Alemania hiciera lo mismo, esencialmente la misma razón que Hitler había usado en Noruega. Esta preocupación no era infundada. El historiador danés Skulli Saalund señala en el sitio web The Science Web en 2005 que el coronel Walter Barlimont, comandante operativo del alto mando alemán, junto con otros, reveló en interrogatorios posteriores a la guerra que Hitler había expresado interés en ocupar Islandia en 1940, viéndola como una base desde la cual la Fuerza Aérea Alemana podría proteger sus submarinos. Además, la isla estaba prácticamente indefensa, y Hitler quería ocuparla antes de que lo hicieran los aliados. Sin embargo, el plan no se materializó en ese momento, ya que, como señala Saalund, todas las fuerzas militares alemanas disponibles estaban ocupadas con la invasión de Noruega y los preparativos para la ofensiva contra los aliados en Europa Occidental.
Igualmente preocupante para los británicos, la presencia alemana en Islandia había aumentado durante la década de los años 30. La delegación diplomática alemana había crecido y el comercio entre ambas naciones había aumentado. Dada la falta de una fuerza de defensa sólida, incluso era concebible que los alemanes que ya estaban en Islandia pudieran ser suficientes para llevar a cabo un golpe de Estado. Un informe escrito en el Montreal Star explicaba: cuando estalló la guerra, había en Islandia un número considerablemente mayor de alemanes del que estaba justificado. Aún así, el periódico Sun de Newcastle, Nueva Gales del Sur, informó que un mensaje alemán esta noche declaró que Alemania no tiene intenciones sobre Islandia o Groenlandia, países en los que Alemania no estaba interesada en lo más mínimo. El 9 de abril de 1940, 3 días después de que comenzara la invasión alemana de Dinamarca continental y Noruega, los británicos iniciaron la Operación Valentin, la ocupación de las Islas Feroe. Un pequeño grupo de islas a medio camino entre Noruega e Islandia, las Islas Feroe eran un condado de Dinamarca. Entonces, el primer lord del almirantazgo, Winston Churchill, explicó el propósito de la ocupación en un discurso ante la Cámara de los Comunes. También en este momento estamos ocupando las Islas Feroe, que pertenecen a Dinamarca y que son un punto estratégico de gran importancia, y cuyo pueblo mostró toda la disposición para recibirnos con gran cordialidad. Protegeremos las Islas Feroe de todas las severidades de la guerra, y nos estableceremos allí por mar y aire sin dificultad, hasta que llegue el momento en que sean devueltas a Dinamarca, liberadas de la vil esclavitud en la que fueron sumidas por la agresión alemana. En general, la ocupación fue considerada amistosa y ofreció ventajas económicas. La industria principal en las Islas Feroe era la pesca, y como los británicos tenían que racionar la comida, representaban un mercado muy receptivo. El gobierno de las Islas Feroe protestó oficialmente, pero aceptó la ocupación británica bajo el acuerdo de que los británicos no interferirían en sus asuntos internos. Esta ocupación, generalmente benigna, podría haber sido vista como un modelo para Islandia. Mientras tanto, el Parlamento en Islandia había avanzado hacia la independencia, declarando que el rey Cristián de Dinamarca ya no podía gobernar de manera efectiva tras la ocupación alemana. El Kansas City Times explicó que el Parlamento islandés había votado para conducir su propia política exterior y está haciendo arreglos para entablar relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Algo que, según opina el Transcript Telegraph de Holyoke, Massachusetts, fue concedido tan rápidamente que casi dejó sin aliento a la gente. Acercarse a Estados Unidos, también un estado neutral, no fue tanto una maniobra militar como una económica. Islandia sabía que estaría prácticamente aislada del comercio con Europa. Esta relación no era nueva. Islandia no solo había dependido del comercio con Estados Unidos durante la Gran Guerra, sino que la relación había ido creciendo de cara a la independencia islandesa de Dinamarca. Al mismo tiempo que los alemanes invadieron Dinamarca, el Banco de Exportación de Estados Unidos, una entidad gubernamental destinada a facilitar las exportaciones estadounidenses, había otorgado un préstamo de $10 millones a la nación insular. Por su parte, el Reino Unido y Canadá anunciaron que defenderían la isla de un ataque alemán. El Calgary Herald informó que un portavoz dijo que no había indicios de ningún intento alemán de desembarcar en las Islas Feroe o Islandia. De hecho, los aliados tienen la intención de asegurarse de que no lo hagan. Puedes estar completamente seguro de eso. Pero la agencia Associated Press citó al embajador británico en Estados Unidos diciendo que ni Gran Bretaña ni Canadá intervendrían en Groenlandia o Islandia, a menos que estuvieran seguros de que Alemania estaba a punto de apoderarse de las islas. Aún así, el almirantazgo no estaba convencido de que solo pudieran amenazar a los alemanes para que se mantuvieran alejados de la isla. De hecho, Gran Bretaña había hecho una oferta a Islandia para unirse a los aliados como beligerante, con la garantía de que Gran Bretaña defendería la isla. Pero el Althing, el Parlamento islandés, había insistido en mantener la neutralidad. Inseguros de los planes alemanes e interesados en usar la isla para sus propios fines militares, Gran Bretaña decidió ocupar la isla. Los planes para lo que se llamó Operación Fork comenzaron el 28 de abril, pero los británicos sintieron que debían actuar rápido. Churchill incluso estaba preocupado de que más negociaciones con Islandia pudieran hacer que los alemanes actuaran, así que el 6 de mayo el gabinete de guerra aprobó la expedición. Churchill se convertiría en primer ministro solo 4 días después. La operación tuvo que prepararse rápidamente, así que la unidad involucrada, los segundos Royal Marines, no tuvo tiempo suficiente para prepararse. RoyalMarines.com explica que los Marines ni siquiera tuvieron tiempo de familiarizarse con sus armas. El 4 de mayo el batallón recibió algo de equipo adicional modesto en forma de ametralladoras ligeras Bren, cañones antitanque y morteros de 2 pulgadas. Sin tiempo que perder, el ajuste de mira de las armas y las primeras prácticas de tiro de familiarización tendrían que realizarse en el mar. Muchos de los soldados no estaban acostumbrados a viajar por mar.
hacinados a bordo de los cruceros HMS Berwick y Glasgow, acompañados por los destructores HMS Fearless y Fortune. Muchos de los infantes de marina se marearon. Uno se suicidó. El plan británico requería sorpresa, pero las órdenes confusas hicieron que un hidroavión Supermarine Walrus, lanzado por el HMS Berwick para buscar submarinos alemanes, sobrevolara la capital, Reykjavik, alertando al gobierno islandés. Desplegaron a su pequeña fuerza de policías con órdenes de decirles a los británicos que estaban violando la neutralidad islandesa. La vanguardia de la fuerza, 400 infantes de marina a bordo del HMS Fearless, llegó al puerto. La situación pudo haber sido tensa, aunque la fuerza islandesa estaba ampliamente superada en número. Sin embargo, no hubo enfrentamiento. El cónsul británico pidió a la policía islandesa que contuviera a la multitud para que los infantes de marina pudieran desembarcar, y ellos cumplieron. Las fuerzas británicas se movieron rápidamente para capturar a los alemanes que sabían que estaban en la isla. El cónsul alemán protestó diciendo que Islandia era un estado neutral, y rápidamente le recordaron que Noruega también había sido un estado neutral. Islandia protestó y mantuvo oficialmente una posición de neutralidad. Sin embargo, de facto cooperaron con los ocupantes británicos, quienes prometieron acuerdos comerciales favorables, no interferir en los asuntos islandeses y la retirada de todas las fuerzas al final de la guerra, así como pagar una compensación por cualquier daño. Además, los británicos acordaron contratar a no más de 2.200 civiles islandeses, para no interrumpir las industrias agrícolas y pesqueras de la isla. Irónicamente, la invasión británica, que tenía la intención de prevenir una invasión alemana, casi provocó una. Ceylan escribe que Adolf Hitler se alarmó cuando se enteró de que los británicos habían ocupado Islandia el 10 de mayo de 1940 y posteriormente ordenó a sus comandantes navales alemanes que se prepararan para una invasión. La Marina alemana elaboró un plan llamado Operación Ícaro. El plan no era irrazonable. Alemania tenía dos buques de transporte, el Europa y el Bremen, que habían sido destinados para la campaña de Noruega, así como tropas experimentadas que no habían participado en las batallas de Noruega. Estos dos transatlánticos convertidos eran muy rápidos, y la esperanza era que pudieran llegar a la isla tan rápido que se mantuviera la sorpresa. El plan también incluiría apoyo naval de dos acorazados alemanes, el Gneisenau y el Scharnhorst. Sin embargo, mientras Hitler ordenaba que el plan avanzara, se le señala que los comandantes tanto de la Marina alemana como de la Fuerza Aérea alemana se oponían firmemente a cualquier idea de una invasión. Había muchos argumentos en contra de la idea. Aunque el mando naval pensaba que sería posible tomar la isla, no era una perspectiva segura debido al dominio británico de los mares, y que la invasión tendría que ocurrir sin cobertura aérea. El 8 de mayo, el Gneisenau y el Scharnhorst se encontraron y hundieron al portaaviones británico HMS Glorious, pero durante la batalla, un destructor británico alcanzó al Scharnhorst con un torpedo. El daño fue significativo, y el barco estaría en reparación durante meses y no estaría disponible para la invasión. Pero lo más problemático para la Operación Ícaro era que, incluso si la isla fuera tomada, su ubicación significaba que no se podía garantizar el abastecimiento de una guarnición. Además, los alemanes todavía estaban planeando la Operación León Marino, la invasión del Reino Unido. Se asumía que tanto los transportes como las tropas serían necesarios. Como señala Ceylan, la Operación León Marino requeriría todos los recursos, tanto de la Kriegsmarine como de la Luftwaffe. Ícaro nunca se materializó, y una vez más, Islandia se salvó del conflicto en la isla. La ocupación fue en general amistosa, pero no estuvo exenta de problemas. El sitio web Icelandic Roots señala, por ejemplo, que para julio de 1941 había más de 25.000 soldados británicos en Islandia. Durante 1941, el ministro de Justicia organizó un grupo especial para investigar la situación en Islandia. La policía les entregó una lista de más de 500 mujeres islandesas que habían estado relacionándose con los soldados. Habían nacido 255 niños de soldados. Por supuesto, mucha gente en Islandia estaba molesta porque los extranjeros se llevaban a algunas de sus mujeres, amigas y familiares. Esto no era un asunto menor, sino que se veía como un riesgo para la cultura de la isla y llevó a conflictos ocasionales. La isla fue ocupada por fuerzas británicas y canadienses, pero los aliados estaban presionados y necesitaban a sus tropas en otros lugares. Así surgió una idea muy extraña. Gran Bretaña le pidió a Estados Unidos que se hiciera cargo de la ocupación en junio de 1941. Fue una petición extraña. Tanto Islandia como Estados Unidos eran técnicamente neutrales. La justificación fue la doctrina Monroe, que tenía 199 años de antigüedad. Enunciada por el presidente James Monroe y su secretario de Estado John Quincy Adams en 1823,
la doctrina establecía que Estados Unidos consideraría cualquier intento europeo de oprimir o controlar naciones independientes en América como una amenaza para la seguridad de Estados Unidos. Islandia estaba técnicamente en América y presumiblemente bajo amenaza de una nación europea, los alemanes. La oficina del historiador del Departamento de Estado de los Estados Unidos señala que, al principio, Estados Unidos no estaba entusiasmado con esta propuesta, pero finalmente concluyó que la ocupación de Islandia era un asunto de defensa nacional y ocupó Islandia el 7 de julio de 1941. La ocupación estadounidense requirió el acuerdo del Parlamento islandés y ocurrió 6 meses antes de Pearl Harbor. Y así, Estados Unidos, aun siendo una nación neutral, ocupó la Islandia neutral. De hecho, Islandia apoyó el cambio, ya que la supervivencia de Inglaterra en la guerra no estaba garantizada y temían que una derrota inglesa resultara en una ocupación alemana. La ocupación podía ser difícil para los aproximadamente 40.000 soldados estadounidenses en la isla, quienes no estaban acostumbrados al clima. La revista Life informó en 1943. En Islandia, estos días, oscurece a las 4 de la tarde y para las 9 de la mañana aún no ha salido la luz del día. En las largas noches de invierno, las tropas estadounidenses están cómodas en sus barracas Nissen, de hierro, con forma de túnel, calentadas por estufas antiguas de barriga grande. Para mantenerse ocupados, leen sus revistas antiguas, ven películas de 16 milímetros o hacen estantes y alacenas con cajas de embalaje viejas. La ocupación por parte de las tropas estadounidenses no terminó con el problema de la fraternización con las chicas de la isla. De hecho, el sitio web de viajes Tu Amigo en Islandia señala que, a los ojos de muchos, estos soldados estadounidenses parecían más pulcros, atractivos y notablemente más ricos que sus contrapartes británicos. Su presencia arrojó una nueva luz sobre la escena de entretenimiento local y las tiendas, convirtiéndolos en figuras prominentes en el paisaje islandés. Sin embargo, esto llevó a preocupaciones de que algunas de las chicas se habían dedicado a la prostitución. En un momento dado, para abordar la situación, se sugirió que los estadounidenses importaran sus propias prostitutas. Ese remedio nunca se llevó a cabo, pero la controversia llevó a restricciones sociales y estigmatización para muchas chicas islandesas, enfatizando los desafíos de una ocupación que muchos simplemente llamaban las circunstancias. Estados Unidos y Gran Bretaña construyeron bases en Islandia que se usaron para patrullas aéreas y navales. Ayudaron a defender la crucial línea de suministro entre Estados Unidos y Canadá, por un lado, y Gran Bretaña y la Unión Soviética, por el otro. Fue durante la ocupación, en mayo de 1944, que Islandia realizó un referéndum y aprobó la disolución de la Unión con Dinamarca y adoptó una nueva constitución. Los aliados abandonaron la isla después del final de la guerra en 1947, pero las tropas estadounidenses regresaron solo unos años después, en 1951, cuando Islandia se unió a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. La ocupación aliada de Islandia durante la guerra es un tema controvertido entre los islandeses. Sin duda, la ocupación significó el desarrollo de infraestructura. Los aliados construyeron carreteras, puentes, hospitales, aeropuertos, puertos. El desarrollo económico fue tan profundo que algunas personas se refieren a la Segunda Guerra Mundial como la Guerra Bendita, pero otros resienten la amenaza a la soberanía islandesa y el impacto en la cultura. Eso ocurrió durante una ocupación militar de varios años, en la que, en ocasiones, los ocupantes representaban el 25% de la población de la isla. Espero que hayas disfrutado viendo este episodio de The History Guy. La historia merece ser recordada. Y si fue así, no dudes en darle like, suscribirte y compartir El Chico de la Historia con tus amigos. Y si también crees que la historia merece ser recordada, entonces puedes apoyar a The History Guy como miembro en YouTube o como patrocinador en nuestra comunidad en Locals o como patrocinador en Patreon. También puedes visitar nuestra increíble tienda de productos. Reserva un mensaje especial de The History Guy. La historia merece ser recordada en camino.